Buenos días, chicos. Esperemos que se acaben de conectar los compañeros para iniciar. Ya habíamos quedado esperarles 10 minutitos, todavía tenemos unos 6 minutitos hasta que ingrese. Buenos días, Inge. Buenos días, Silvia.
Buenos días, con todas y con todos, siendo la hora de iniciar. Vamos a empezar con nuestra clase de seguridad, salud y ambiente. Como saben, el día de ayer tuvieron salida de campo, entonces no tuvimos clases. Sin embargo, hoy día ya vamos a empezar con el tema de las clases. Perdón, si salió la pantallita. Vamos a empezar ya con la materia. Igual habíamos visto ya nosotros, no sé si la primera clase estuvieron todos, pero ya habíamos visto como cuál era el pensum, la forma de calificar, el tiempo de duración. Recordarles nada más que las clases empezamos a las 10 de la mañana, habíamos quedado en esperar 10 minutitos hasta que se conecten porque están saliendo de la otra clase. Sí, entonces tratemos de estar puntuales, por favor. Ahora, si ve ahorita están entrando, ya. Entonces, para continuar un poco, vamos hoy día a ver cosas muy generales, sí, para después ya irnos como a cuestiones más específicas sobre la seguridad a medida que avancemos la materia. Listo, voy a hacer esto más pequeño para que no me estorbe acá. Ya, entonces primero vamos a empezar hablando de la definición y de los objetivos que tiene la seguridad y la salud en el trabajo. Sí, entonces cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, nosotros hablamos de condiciones y factores que afectan el bienestar de los empleados, ¿sí? O que afectan el bienestar de los trabajadores, sean estos temporales, sean contratistas, visitantes, sean trabajadores permanentes, ¿sí? O cualquier otra persona que esté en el sitio de trabajo. Entonces, como ustedes ven, en seguridad y salud ocupacional, nosotros nos debemos ocupar o preocupar en sí de todos los trabajadores, sea cual fuera el tipo de contrato que tengan o la relación que tengan con la organización, con la institución, con la empresa o con la industria. Ahora también es importante entender dentro de la seguridad y la salud en el trabajo que esta viene a ser una rama, o bueno, sí, una rama interdisciplinar. ¿Sí? Cuando hablo de interdisciplinar, quiere decir que hay varias disciplinas que confluyen para poder realizar o para poder aplicar, por ejemplo, normas de seguridad y salud en un lugar de trabajo. ¿Sí? Que engloba además dentro de esto lo que es el tema de prevención de riesgos laborales, los mismos que dependen de cada una de las actividades o que son inherentes a cada actividad. Ahora, este tema de la prevención de los riesgos es sumamente importante porque de identificar el riesgo depende, ¿no es cierto?, qué medidas, qué normas se ponen en la organización, en la industria, en la institución o en la empresa para cuidar la salud de los trabajadores y trabajadoras. El objetivo principal de la seguridad y de la salud en el trabajo viene a ser la promoción, por un lado, y por otro lado, el mantenimiento del más alto grado de seguridad y salud de los trabajadores. ¿Sí? Claro, esto siempre en el sitio de trabajo, por lo cual todo esto va a implicar, ¿no es cierto?, que debamos crear condiciones adecuadas de espacio, de ambiente, eh, incluso de trato, ¿sí?, hacia los trabajadores para evitar que se produzcan accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. A ver, para citar un ejemplo de esto. Por ejemplo, una persona que está trabajando en una oficina, ¿no es cierto? Digamos que le ponemos, no sé, un escritorio muy abajo, el asiento muy arriba y va a tener que trabajar prácticamente agachado. Por ejemplo, ese tipo de cosas puede generar, ¿no es cierto?, una enfermedad laboral en este trabajador, puesto que la forma de la distribución, en este caso del escritorio, la silla, yo qué sé, cómo están puestos, lo que tiene que hacer esta persona es como agacharse y eso a la larga va a terminar afectándole la columna. Entonces es necesario tomar en cuenta qué condiciones, cómo adecuo ese espacio, en qué condiciones está mi trabajador para evitar esa enfermedad.
profesional, o para que esta enfermedad o para que el impacto sea mínimo, ¿sí? Minimizar también este tema. Por otro lado, también es importante evitar los accidentes. Supongamos un accidente, un accidente, alguien está trabajando en un tanque, ¿sí? Sacando muestras, y no le damos arnés por parte de la empresa. Entonces, el eminente riesgo que hay ahí es que esta persona pueda caerse, resbalarse o algo del tanque, ¿sí? Y si yo no le doy un arnés para que pueda sujetarse de algún lugar, si llega a suceder el accidente, que sería como la caída, claro, va a sufrir graves daños mi trabajador. Entonces, la forma de evitar este accidente es, por ejemplo, que este trabajador tenga el arnés, zapatos adecuados, lo que necesite para tomar la muestra, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, yo me estoy preocupando de que haya las condiciones necesarias para que se realice este trabajo y para evitar o minimizar el riesgo de accidentes. Por otro lado, para conseguir este objetivo, lo que hacen las empresas o las organizaciones es realizar evaluaciones constantes sobre el tema de riesgo o evaluaciones pertinentes, o sea, que correspondan a, ¿no es cierto?, al tipo de trabajo. No voy a evaluar un riesgo por caída en un lugar en donde la gente pasa, no sé, capaz sentada mucho tiempo, o no voy a evaluar un riesgo por inhalación de químicos, de ácidos, cuando una persona está trabajando en una oficina con una computadora y nada más, ¿sí? Entonces tiene que ser pertinente, debe ser propio de la actividad, y cada actividad va a tener como sus propios riesgos, y en función de eso la evaluación también tiene que ser acorde a las necesidades del puesto de trabajo. Ahora, estas evaluaciones me deben permitir a mí decidir qué tipo de medidas debo establecer o se debe implementar en la organización, en la institución, en la industria, en donde sea el caso, y en qué casos se necesitan realizar acciones en función de eso, ¿sí? Entonces, de acuerdo a mi actividad, yo voy a poner, no sé, medidas, no sé, de usar arnés, usar casco, usar guantes, usar zapatos de seguridad, o puede ser que, claro, las medidas sean, no sé, usar gafas y mascarillas en contra de la inhalación de gases tóxicos. Depende mucho de la actividad, las medidas que yo tome, por un lado, y también las acciones que implemente. Ahora, cuando nosotros hablamos de acciones, estas acciones pueden ser, por ejemplo, el tema de capacitaciones, es una acción. Es importante, en la anterior clase creo que me preguntaban cada cuánto hago o no hago, por ejemplo, una capacitación, ¿sí? Depende de la actividad que estén realizando mis trabajadores. O sea, va a haber actividades que requieran mayor cantidad de capacitaciones, ¿sí?, que otras actividades. Otro tipo de acciones que se puede tomar en cuenta es, por ejemplo, esto de generar, ¿cómo se llaman? Estos trípticos. Sí, trípticos informativos sobre, por ejemplo, ruta de evacuación, se me ocurre ahorita, ¿ya? Y estos es necesario socializarlos o repartirlos entre mis trabajadores para que en caso de que haya no sé, un temblor, ellos sepan cuáles son las rutas de evacuación, cómo se debe evacuar, o sea, las medidas necesarias. Ya ese es un ejemplo, pero de ahí se podría hacer trípticos, folletos, mapas. Se podría hacer como acciones también estos como afiches en la pared para que la gente tenga en cuenta las normas. Se puede hacer estas cositas que dicen, no sé si han visto cuando van a algún lado y dice, por ejemplo, cuidado de no caminar por aquí porque hay peligro de resbalarse, ¿no es cierto? Entonces, estas cositas amarillas que no recuerdo ahorita el nombre, pero también se pueden hacer. Entonces, son diferentes acciones que van enfocadas a prevenir, ¿no es cierto?, o a cuidar la seguridad de mis trabajadores. Por otro lado, existe la Organización Internacional de Trabajadores, la OIT, que se preocupa como un poco de normar esto a nivel mundial, ¿sí? Y esta organización propone, ¿sí?, que la seguridad y la salud laboral abarcan el bienestar social, mental
físico de los trabajadores. Entonces, a diferencia de pensar, denme un segundito. Disculpen, me pasó una emergencia, entonces ya regresé. Entonces estábamos hablando justamente que la Organización de Trabajadores a nivel internacional, sí, dice que la seguridad laboral abarca, ¿no?, bienestar físico, social y psicológico, sí, o mental. Ahora es importante tomar estos tres aspectos porque yo creo que, por ejemplo, hay un enfoque, sí, de preocuparse mucho por el bienestar físico y nada más. Sin embargo, se deja de lado como el bienestar social y mental de los trabajadores. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un tema de bienestar mental es el tema del estrés laboral, ¿sí? Muchas veces en los diferentes espacios de trabajo se olvida como de este bienestar mental y muchos trabajadores están sometidos a un alto grado de estrés laboral, ¿sí? Sea por maneras de tratar al personal o sea por formas de incluso perseguir a veces al personal, o sea, como de estarle tratando de molestar para que renuncie. Entonces, todo eso también tiene que ver, ¿sí?, con el bienestar mental. Y cuando hablamos del bienestar social, ya no solo se enfoca en el individuo en sí, sino en algo ya más colectivo, más tipo comunitario, digámoslo así. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, cuando hablamos de un bienestar social, quiere decir que también es necesario, ¿sí?, preocuparse de, por ejemplo, cómo está el entorno familiar del trabajador, que es parte como de lo social, y cómo también esto afecta al trabajo. Ahora, todos estos aspectos, ¿sí?, de una u otra manera, dependiendo de la forma de afectar al trabajador, también pueden afectar la actividad productiva que esté realizando esta persona. Por otro lado, la seguridad y salud en el trabajo, o seguridad y salud ocupacional, no solo trata de evitar los accidentes y enfermedades profesionales, sino también incluye la identificación o el identificar los posibles riesgos que hay o que puede haber en el lugar de trabajo y la aplicación adecuada de prevención y control de los mismos y también de mitigación en otros casos, ¿sí? Por lo tanto, como ven, es como una rama bastante amplia, hace que sea necesario, ¿sí?, que se tenga interacción con otras áreas científicas para poder manejar de forma adecuada o para que sea un enfoque integral de la seguridad y salud en el trabajo, es decir, que abarque todos los aspectos. Por lo tanto, se puede trabajar con áreas como la medicina del trabajo, que es un área
el tema de la salud pública, la ingeniería industrial, está inmerso en esto la ergonomía, el tema de la química, cuando se trabaja con químicos necesariamente se necesita trabajar con la química, la psicología por el tema del bienestar mental, y obviamente la medicina en todos los aspectos físicos de los trabajadores. No sé si hasta ahí tengan alguna duda, algún aporte extra a lo que dije. En sea, principalmente nos vamos a basar solamente en lo que son la salud de las empresas, de equipos de protección y eso, de verdad. A ver, para basarnos nosotros ahorita estamos empezando como seguridad y salud en el trabajo, pero recuerden, la materia es seguridad, salud y ambiente. Entonces también nosotros vamos a ver algunas cuestiones que ya se relacionan con el medio ambiente. Pero ahorita como estamos como en el trabajo, ahora el trabajo es parte del medio ambiente, sí, también, ¿no es cierto? Y más después capaz vamos como enfocándonos más en en el tema medioambiental, porque claro, hay normas que tanto cuidan al trabajador, pero también cuidan el medio ambiente como tal, ¿sí? Entonces vamos a ir como ampliando poco a poco como esta materia, porque igual vamos a ver cómo depende de los espacios, ¿sí? Hay una forma de seguridad o diferentes lineamientos para lo que es la industria y otros diferentes para áreas que no son industriales. Entonces, todo eso vamos a ir como de a poco avanzando. Ahorita estamos viendo solo seguridad y salud en el trabajo, más enfocados en el individuo, de alguna manera. No sé si tengan alguna otra duda. Ya. Entonces, igual para nosotros poder hablar más adelante de algunas cuestiones, necesitamos manejar conceptos básicos. Sí, dentro de estos conceptos básicos, el primero es el peligro. Entonces, el peligro, no, la asistencia, sí, yo pensé que preguntaban algo por chat. Ya, el peligro viene a ser cualquier fuente, cualquier situación o cualquier acto que tenga potencial de producir daño, sea este daño una lesión, una enfermedad, daño a la propiedad, daño al medio ambiente o una combinación de todos estos otros tipos de daños. ¿Sí? Entonces, una fuente o situación. Por ejemplo, ahí en la foto tenemos, sería la situación que podría causar daño, ¿no es cierto? Y en este caso la situación que son trabajadores que están trabajando en alturas. Entonces, ¿cuál sería mi situación? Trabajo en alturas, ¿sí? Y a la larga esto puede ser como una fuente este es el peligro, pero puede ser también como un riesgo. El riesgo es que se caigan, ¿sí? Entonces, por otro lado está el riesgo, y el riesgo viene a ser la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o una exposición peligrosa y la severidad de lesión o enfermedad que puede ser causada por este evento o exposición. Como les decía, ahí tenemos como unos trabajadores realizando trabajo en alturas, ¿sí? Entonces viene, el riesgo es la probabilidad de que este trabajador se caiga y sufra el accidente. Se caiga y no sé, se quiebre una pierna, se caiga y no sé, se quiebre una costilla. Ese vendría a ser como en sí el riesgo. Por ejemplo, acá igual está otra fotito donde tenemos un tigre. Sí, entonces el peligro es el tigre, ¿no es cierto? Que vendría a ser la fuente, ¿no es cierto? El riesgo vendría a ser, si está un tigre por ahí suelto, el riesgo es de que me ataque, ¿no es cierto? Y ese vendría a ser como mi riesgo. Ahora igual el riesgo como viene a ser como también de diferentes magnitudes, en esta foto también se puede observar un poco eso. El riesgo de que me ataque si está suelto es mucho mayor que
el riesgo de que me ataque si está enjaulado, ¿no es cierto? Porque justamente la severidad con la que yo reciba el impacto del tigre, si es que está como libre, es mucho mayor que la severidad que si está en una jaula y solamente me alcanza como a rasguñar con la patita. Entonces es importante tener en cuenta como estos dos conceptos. Por otro lado, es importante tener en cuenta en lo que se refiere a la identificación de peligros y también qué es un incidente. Entonces, la identificación de peligros viene a ser el proceso, ¿sí?, de reconocimiento de una situación de peligro que existe y la definición de las características de este peligro. Entonces, una identificación del peligro viene a ser como todo este proceso para reconocer cuál es el peligro. Por ejemplo, lo que hablábamos acá, los trabajadores que están en alturas. El peligro, ¿no es cierto?, es el trabajo en alturas. Entonces me dice, ya reconocí, ¿no es cierto? Y por otro lado, debo ver qué características tiene este peligro. O sea, que tiene tantos metros de altura, no sé, tengo tantas personas trabajando, están caminando sobre tuberías o sobre tablas, depende, sí, depende de lo que estén haciendo. Entonces defino qué características va teniendo este peligro. Y por otro lado está lo que se conoce como incidente, ¿sí? Un incidente es un evento que da lugar a un accidente o tiene potencial de conducir a un accidente, ¿sí? Dentro de los incidentes está lo que se conoce como cuasi accidentes, que son incidentes que no resultan como en enfermedades, lesiones o daños o pérdidas, sino que fue algo así leve que de alguna forma terminó bien, digámoslo así, ¿ya? No, nadie terminó herido, nadie terminó dañado, nadie tuvo una pérdida, como, no sé, perder la vida, etcétera, sino que, digamos, hay una, no sé, se me ocurre, están construyendo una casa, ¿ya? Claro que el peligro es de que si no se trabaja bien, se caiga la casa, etcétera. Ya, digamos que en la noche justo se derrumbó. Ya, ahí podemos hablar de que hubo un incidente, ¿sí? Porque como estaba de noche y no había nadie ahí, o justo no había nadie, nadie resultó herido, ni lesionado, ni dañado, ¿sí? Todo lo contrario ya sería como un accidente en el caso de que hubiese habido personas que sufren una lesión como tal. Ya. Por otro lado, otra definición o entender, otro aspecto importante es entender la evaluación de riesgos. Sí, la evaluación de riesgos viene a ser un proceso que me permite a mí identificar los peligros derivados de la condición de trabajo. O sea, qué peligros tiene trabajar en altura, qué peligros tiene trabajar en una, no sé, de qué puede ser, de arquitecto o de ingeniero en una petrolera. O sea, identificar, ¿no es cierto?, todos los peligros derivados de las condiciones de trabajo como tal. Sí, este viene a ser un examen sistemático, es decir, de forma sistemática yo tengo que hacer el análisis, es decir, es un proceso, ¿sí?, que tiene varios pasos para yo poder llegar a identificar estos peligros. ¿Sí? Y este examen sistemático es de todos los aspectos y condiciones del trabajo, de absolutamente todo. Y en sí consiste un poco, a breves rasgos, después lo vamos a ver más a profundidad, en identificar lo que pueda causar lesiones o daños, ¿sí? Eliminar los peligros que se puedan, o sea, si yo veo un peligro y lo puedo eliminar, lo elimino de plano, ¿sí? Evaluar los riesgos que no se pueden eliminarlos, ¿sí? Entonces digo, este riesgo no puedo eliminarlo, lo evalúo, ¿ya? Y esa evaluación a mí me va a servir para minimizar también el riesgo. Y por otro lado, sería planificar la adopción de medidas correctivas. Es decir, tengo en la fábrica, ¿no es cierto?, un lugar donde las conexiones eléctricas
están descubiertas, los cables sueltos, rotos, etcétera. Ese es un riesgo de que alguien llegue y se electrocute, digamos, ¿no es cierto? Entonces, si yo puedo eliminar ese peligro, lo que hago es mando a arreglar esos cables, ponemos canaletas y se solucionó. Ahora, hay otro tipo de peligros que no se pueden eliminar, ¿sí? Entonces es necesario evaluar el riesgo y en función de eso también tomar medidas. Algo que no se puede eliminar. Por ejemplo, cuando se trabaja en alturas, no es que puedo decir, bueno, eliminamos la altura, no tiene sentido, ¿no es cierto? Porque justamente los edificios o la construcción se hace hacia arriba. No puedo yo eliminar ese peligro, ¿no es cierto?, que hay ahí, de ese trabajo en alturas, ni el riesgo de caídas, pero puedo minimizarlo. ¿Cómo puedo minimizar? A los trabajadores que están trabajando en alturas, a todos les proveo de un buen arnés, de cascos, de implementos necesarios que en caso de que ocurra el incidente o el accidente, ellos no tengan como el mayor impacto. Si una persona está con arnés y el arnés está bien sujeto a una estructura firme, lo que va a pasar es que si se resbala o se cae, queda colgado, ¿no es cierto? Y no pasa a mayores. Caso contrario, si yo no tomo esas medidas, ¿sí?, que serían como medidas correctivas, y dejo que sigan trabajando así, puede llegar a ocasionar pérdidas de extremidades o lesiones como, no sé, quebrarse una pierna, un brazo, una costilla, eso en los mejores de los casos, y ya como en cuestiones ya peores es la pérdida, ¿no es cierto?, de la vida. Entonces vemos que es sumamente importante este tema de evaluar los riesgos para poder de alguna forma tomar medidas correctivas o medidas de minimización de riesgo o eliminar como tal el peligro para los trabajadores y trabajadoras. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda? ¿O algo que quieran acotar? Parecería que no. Inge, Dígame, Ron. dentro de las evaluaciones, o sea, ¿existe algún formato global para, o sea, dentro de las, o sea, a nivel nacional, digamos, dentro de la seguridad, la evaluación de riesgos y eso, bueno. Ya, justamente dentro de o a nivel nacional existe normativa y también se generan algunos formatos como para ciertos tipos de trabajo, porque como saben hay un montón de actividades, entonces sí hay como lineamientos que se pueden seguir. En algunos casos hay formatos y en otros tocaría generar los formatos, dependiendo de lo que de la actividad ya. Bastante depende de eso, pero de ahí los lineamientos, las leyes están y algunas otras cuestiones están todavía en construcción, que sí se le está dando como una importancia relevante en el momento, al momento el tema de la seguridad. Igual vamos a ver más adelante como algunas cosas generales, más generales, pero sí hay. No sé si tengan alguna otra duda. Ya. Por otro lado, está el tema de la seguridad o la definición de seguridad como tal. Entonces, la seguridad consiste en la situación de estar seguro, valga la redundancia. Cuando hablamos de estar seguro, quiere decir que no estamos expuestos o estamos libres de cualquier daño o de cualquier riesgo, ¿sí? Para nuestra salud, para nuestro bienestar, sea físico, mental o social. Ahora, esto ya cuando hablamos un poco ya en la práctica, no es que todo el mundo está pucha, al 100% libre de riesgos o de daños. Sí, en la práctica es imposible conseguir como una situación de este tipo, o sea, de seguridad absoluta, digámoslo así. Por lo tanto, la seguridad se debe entender como un determinado nivel de riesgo que pueda ser considerado aceptable.
Entonces, para eso también hay normativas, o sea, es como aceptable tal nivel de riesgo o tal cosa, o se ponen como, lo que preguntaba Ronnie, a veces se ponen como estándares generales que se deben seguir dependiendo de la actividad para que el riesgo sea el mínimo posible, o sea, disminuir el riesgo al máximo de alguna manera. Eso. Por otro lado, como estamos hablando de seguridad y salud, es importante definir lo que es la salud. Esta definición un poco viene ya de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que en 1946 definió a la salud como el estado de bienestar físico, mental y social, que es lo que hablábamos hace un rato. Completo y no meramente la ausencia de enfermedad y dolencia. ¿Ya? ¿Por qué hacen como esta aclaración, que no es meramente la ausencia de enfermedad o dolencia? Porque como les dije, este bienestar mental o este bienestar social quizás no se puede reflejar en primera instancia en la parte física, ¿sí? Quizás después sí, pero al inicio no, pues el tema mental, por ejemplo, no es que alguien tiene depresión y como que tú le ves y dices, ah, ya está con depresión. Muchas veces es muy disimulada, por ejemplo, la depresión. Hay personas que pueden estar como todo el tiempo muy alegres, muy activas y todo, y resulta que tenían depresión porque, claro, después dice, no me explico cómo es que pudo llegar al suicidio, ¿sí? Sin embargo, es una cuestión ya de bienestar mental que no va a ser vista simple, así, a simple vista le veo y ya, ¿sí? No necesariamente, y por eso es que dice que no es meramente la ausencia de enfermedad o dolencia, porque puede pasar estos casos, como les digo, que no hay una dolencia, que no se note, pero está ahí presente, que sería un tema mental. Y en el tema social es cuando se habla un poco, aquí se enfocan un poco más en el tema de la familia, no es que por verle a un trabajador ya sabemos que su entorno social, familiar, con los amigos está bien, ¿no es cierto? No, no se sabe está bien, está mal, ¿sí? Entonces, ahí también es el caso de que no solo es ausencia de enfermedad o dolencia, sino que pueden ser otras cuestiones. Y por eso se habla de estos tres aspectos. Ahora, esta concepción un poco hace referencia, o lo que se busca con esta concepción es hablar de lo que se conoce como el triple equilibrio. ¿Ya? El triple equilibrio quiere decir que hay un equilibrio tanto somático como psíquico y social, quiere decir físico, psíquico y social, o sea, todo en su vida está equilibrado, o sea, es como todo funciona súper bien. Ahora, esta cuestión es bastante idealista, no es que chuta, todo el mundo tiene un equilibrio somático, psíquico, social, es bastante idealista, yo creo. Sin embargo, se debe buscar llegar como a esta cuestión ideal y que los trabajadores se encuentren como en el mejor estado posible, tanto físico como social y como también mental. Un poco también aquí, cuando habla uno del tema somático o fisiológico, cuando se habla de este triple equilibrio, se habla de la ausencia de enfermedad y aquí esto se refleja en el bienestar del cuerpo y del organismo. En la parte psíquica, que ya habíamos hablado un poco, es la interrelación entre cuerpo y espíritu, ¿sí? Claro, no espíritu hablando como de algo muy idealista, sino más bien como del ser en sí, ¿no es cierto? De que tenga como tranquilidad, que no esté deprimido, que no tenga estrés. Ahora esto es súper ideal porque en la mayoría de trabajos la gente está como todo el tiempo sometida a cierto grado de estrés, a cierto grado de presión. En algunos casos el mismo ambiente laboral genera depresiones, genera, ¿cómo es que se llama esto que saben decir? Se me fue. Tenía leo esta palabrita. Frustraciones. Entonces, hay que cuidar también esos aspectos dentro del trabajo y en nuestros trabajadores. Por otro lado está el tema sanitario, ¿sí? Que ya tiene que ver con lo social.
o sea, con lo colectivo. Entonces aquí es preservar, mantener o recuperar la salud colectiva, o sea, en conjunto. Digamos, un ambiente de trabajo así como súper hostil puede generar que todos mis trabajadores o en colectivo esté hecho pedazos, todo esto, o sea, todo el tema de trato entre colegas o entre compañeros, o a veces, por ejemplo, hay ambientes sociales que yo podría decir son muy insanos, tóxicos, en donde hay como un montón de chismes de lo uno, de lo otro, ya, y se da en espacios de trabajo. Entonces también hay que propender a cuidar esto, o sea, a que la gente tenga una conciencia y evitar que sea un espacio de chismes o de burlarse del otro o de generar bullying, yo qué sé, todo eso. Sí, entonces todo eso tiene que ver ya con el aspecto colectivo y es importante esto porque, claro, la producción en sí es colectiva, no es individual, o sea, todo está, el trabajo está socializado, todo lo hacemos en sociedad, en grupo. Claro que habrá uno que otro trabajo que uno tenga que hacer solito y no haya nadie más alrededor, pero la mayoría de trabajo siempre va a tener compañeros y compañeras, entonces es un trabajo social, o sea, en colectivo y por lo tanto es necesario también mantener esta salud colectiva y un ambiente sano para todos y para todos. ¿Ya? Por otro lado, otra definición importante aquí es el accidente laboral. ¿Sí? El accidente laboral viene a ser como un suceso puntual en el transcurso del trabajo, el mismo que puede ocurrir fuera de las instalaciones de la empresa o ser causado por terceros, que produce daño físico o mental. Por ejemplo, vamos a hablar como los... Hay accidentes que se dan dentro del trabajo como tal. Aquí en la foto sería como dentro del trabajo, es una persona que está, no sé, levantando construcción, me parece. Entonces está construyendo algo dentro de la obra, sufrió el accidente, es evidente que es accidente laboral, pero hay otros accidentes laborales que pueden ocurrir fuera del trabajo. Por ejemplo, digamos, alguien trabaja en un área del Ministerio del Ambiente en donde hace inspecciones, digamos, inspecciones de reservas ecológicas, se me ocurre, ¿ya? Entonces, lo que hacen ahí es, como usted va a inspeccionar, lo que hacen es designarle, ¿no es cierto?, los lugares. Y en el momento que se está trasladando a un lugar, sucede un accidente. ¿Ya? Ahí no está dentro de la instalación del trabajo, sin embargo, el trayecto que usted estaba siguiendo era justamente por cuestiones de trabajo, entonces también es un accidente laboral, que no necesariamente ocurrió dentro de las instalaciones, pero ocurre debido a su trabajo o a su labor desempeñada en esos espacios. ¿Sí? Y este puede ser causado también por las, por ejemplo, por el tema de las instalaciones de la empresa. Digamos, le dieron un carro que ha tenido una falla y se accidentó cuando se estaba trasladando. O también por terceros. Pudo haber algo más que en el trayecto, un carro que no respetó las normas, digamos, de conducir y lo impactó. Entonces es accidente laboral porque está en su jornada laboral. Y puede ser físico, como los ejemplos que les doy, pero también puede haber accidentes mentales, o sea, que afecten la psiqui de la persona. O sea, pasó, no sé, se estalló algo en el trabajo, se me ocurre a mí. ¿Sí? Se estalló algo en el trabajo, entonces eso le produce un daño mental, porque claro, quizás físicamente estuvo bien, pero como estalló algo, lo impactó de tal forma psicológicamente que, digamos, le quedó un estrés postraumático, ¿no es cierto? Entonces ese también viene a ser como un daño mental causado por un accidente en el trabajo. En este caso, ¿alguna duda? Voy a preguntarles para ver si están pilas. Kevin, ayúdeme con otro ejemplo de accidente mental, por ejemplo. Un accidente, ¿qué me dijo? Disculpe, Inge. Que produce daño mental. En este caso podría ser si no tienen el equipo
el equipo necesario, en este caso el casco, en una fábrica de fabricación de bloques, tal vez sería la caída de un bloque en la cabeza. ¿Ya? Podría causar algún daño mental, un derrame cerebral. Ya. Inge, en el ejemplo que mencionó de la explosión también podría ser en lo que es daños auditivos, eh, o sea, disminuyendo lo que es la audición del trabajador. Si es que se llega a, a, a hacer un problema prácticamente de lo que es la audición, prácticamente la pérdida viene a formar el señor parte de los empleados con discapacidad, ¿verdad? Bueno, esa sería una enfermedad laboral, ¿no es cierto? Que una actividad u otra le causó una lesión a largo plazo, ¿no es cierto? Digamos, usted está trabajando en un lugar donde el ruido es como súper alto, ¿sí? Y eso a la larga le genera una pérdida de oído, es una enfermedad laboral y como el tratamiento y por quien debe correr como el gasto por este tema de enfermedades, por el empleador necesariamente. Ahora sí, aquí en el país hay muchas cosas que se hacen todavía muy mal y muchos empleadores se deslindan de la responsabilidad con sus trabajadores en el tema de enfermedades laborales y accidentes. Si buscan cualquier hueco legal, vacío legal, y se deslindan, y muchas veces los dejan de alguna forma con capacidades diferentes y sin un tratamiento adecuado. Pero es una enfermedad laboral y debería ser justamente atendida de una manera o remuneración o lo que sea por parte del empleador. Sería una enfermedad laboral. Si es que es como que esté expuesto todo el tiempo a lo mismo y le causa alguna lesión, se llama enfermedad laboral. Ahora, cuando hablamos de accidentes, como algo muy puntual, como lo que decía Kevin, ¿no es cierto? Cayeron los bloques. Eso no es que estaba todo el tiempo, no sé, sino que fue un suceso repentino y pum, causó un accidente. Ya la enfermedad laboral, en cambio, es cuando usted en su trabajo está sometido a cierta forma de trabajar que le causa una lesión. Por ejemplo, no sé, estamos en la computadora todo el día, dele. Hay como estas lesiones aquí en los carpos, creo que eso es metacarpio, no me acuerdo el nombre de esta partecita, en estos huesos. Entonces esa, por ejemplo, es una enfermedad laboral, porque ya no sería un accidente, no fue algo que sucedió repentino, sino que por su actividad de trabajo todo el tiempo le causó una enfermedad aquí en los huesos de la mano o en el músculo de aquí de este dedo, del dedito que es el pulgar, ¿sí? Entonces sí es necesario ahí como diferenciar las dos cosas. No sé si tengan alguna otra duda. Inge, y sí, por ejemplo, si es que el accidente o una explosión afectara a terceros, a personas que no están involucrados con la empresa, la industria o lo que se esté haciendo. Ya, gracias por la pregunta, esa es buena pregunta. Ahora puede ser que a veces sean personas que no son parte, ¿no es cierto?, de la empresa, pero estuvieron ahí o estaban cerca. Digamos, aquí está la empresa y al lado hay casas y algo explota, ¿no es cierto? Se viene a ser un accidente. Ahora, este accidente de aquí, también la empresa tiene que hacerse cargo, porque deviene de la actividad que realiza esa industria, empresa o fábrica o lo que sea, y debe reparar los daños a terceros. O sea, debe reparar, aunque no sean trabajadores, tiene que reparar, buscar formas de reparar, remunerar, no sé, encargarse como de todos los gastos de la enfermedad causada o del daño causado, porque en sí es el responsable de esto. Por eso es bien importante la seguridad en las industrias que tienen como estos riesgos súper altos de explosión o cosas así, porque no solo, o sea, implica a los que trabajan dentro de, sino también a terceros que estén alrededor y sean afectados.
y la empresa o la industria tiene que hacerse cargo de esos daños, necesariamente. No puede como decir, no, no me hago cargo. Sí, porque sí, dentro de las leyes sí está que deben hacerse cargo por un lado, y apenas hay el accidente debe notificar, porque si no notifica, por ejemplo, a los ministerios que son encargados de estos temas, eso deviene ya en multas para el dueño del lugar, en clausuras, etcétera. Entonces, cualquier accidente que haya se debe notificar inmediatamente, ¿sí? al ministerio, para poder igual seguir como en el proceso de reparación, de daños y todo lo demás. Sí, corre por cuenta de la empresa. Y también es un accidente. Ahora, en ese caso, las personas que serían como terceros, como decía Yesenia, no serían como trabajadores, sino más bien como, capaz como dicen, ciudadanos, pero también se debe hacer cargo de la reparación del daño, de indemnizar, de pagar la enfermedad causada, de pagar que se curen las lesiones, etc. No sé si tienen alguna... Dije una pregunta. Claro. En ese caso, en daño mental, podría ser el robo en tu empresa, donde tú estás trabajando. Pero ¿cómo el robo? ¿De parte de quién o cómo? Digamos, yo trabajo en el área administrativa de un banco Ya. y llegan a asaltar. Entonces, eso también podría producir un daño mental. Claro, puede causarle también como un trauma. Entonces también es parte de un accidente laboral. Porque claro, no es algo que está pasando todo el tiempo, es como una cosa que sucedió de repente, llegaron a robar y eso le impactó de tal forma que le puede causar un daño mental. ¿Y ahí la empresa cómo se hace responsable, Inge? Tiene que hacerse responsable con el tema de tratamientos psicológicos, necesariamente porque, claro, también lo de la mente es una enfermedad, o sea, al igual que si yo me quebrara la pierna, me tiene que hacer tratar y el seguro y todo lo que deben tener en un lugar, en una empresa, lo mismo pasaría con el tema mental, o sea, también debe haber como un seguro y todo lo demás, los tratamientos adecuados. Cuando estamos afiliados al IES, lo general que hacen es como gestionar, ¿no es cierto?, el tratamiento de sus trabajadores por medio del IES. Entonces, lo mismo sería para el tema mental, gestionar el tratamiento de mis trabajadores en el tema de psicología y psiquiatría por medio del IES, puede ser. Y si tenemos seguro privado, por medio del seguro privado, y para eso están como las trabajadoras sociales, por ejemplo. Entonces, debe gestionar necesariamente. Gracias, Inge. Ya. No sé si tengan como alguna otra duda. No, ya, pasemos. Por otro lado, otro concepto muy importante dentro de la seguridad es el tema de prevención. Cuando nosotros hablamos de prevenir o de prevención, son todos los pasos, todas las medidas que se van a adoptar o que están previstas en todas las fases de la actividad que realiza la organización para evitar o reducir los riesgos. Entonces, por ejemplo, tema de medidas adoptadas es, por ejemplo, como en esta foto, todo el mundo tiene la obligación de usar casco, ¿ya? Entonces la medida es obligar a todos que usen casco. Otra acción que yo puedo adoptar en ese sentido es darles a todos un casco para su uso. ¿Ya? Otras medidas es colocar el tema de las señaléticas o las señales, ¿no es cierto? Como ven aquí mismo en esta foto, se tiene como estas señales, por ejemplo, prohibido fumar. Esto es esencial en un lugar donde se maneja hidrocarburos, se me ocurre. Poner un letrero en donde diga prohibido fumar, porque quizás no todos tienen como el conocimiento de lo inflamable que pueden ser los gases que provienen de la gasolina, del petróleo, etcétera. Entonces, necesariamente poner en un lugar visible justamente este letrero para que la gente no se ponga a fumar y evitar, por ejemplo, que haya un incendio. El tema de los zapatos, o sea, colocar letreros en donde diga usar zapatos como estos de aquí de seguridad, ¿cierto? Eso evita que a mí no sé, si me cae una herramienta en el pie, me quiebre los dedos,
evita también que me resbale, o cuando piso estos zapatos de seguridad son fuertes, y si me piso un clavo, una cosa cortopunzante, no me atraviese el pie, ¿sí? Entonces son medidas que se deben adoptar, ¿sí?, para los trabajadores. También cuando se habla de pasos que se deben adoptar, por ejemplo, tener, no sé, capaz un manual de seguridad que obligado todos deben saber. Entonces ahí hay pasos, por ejemplo, para realizar, no sé, alguna prueba de laboratorio. Y se debe seguir esos pasos justamente para evitar ciertos riesgos. O, por ejemplo, este tema de las evacuaciones. No sé si en el instituto había, pero suelen haber unos letreros que le dicen paso a paso qué debo hacer en el caso de emergencia, por dónde evacuar, cómo evacuar, por ejemplo. Salir de forma ordenada, salir en calma, seguir las flechas verdes, no sé si me ocurre ahorita, verdes que señalan, no sé, hacia dónde ir, buscar la salida de emergencia y dirigirse al punto de encuentro. Sí, ya me estoy inventando brevemente. Entonces son cosas que también se debe tener en cuenta. Y en el tema de prevención sí es necesario capacitar a todos los trabajadores para que entiendan por qué se pone una u otra cosa, porque a veces la gente es como que hace caso omiso, ¿cierto?, de lo que se les dice o de lo que se pone en la señalética. Entonces sí es necesario como capacitarles, ¿sí?, en el tema de prevención. Y eso a mí me permite evitar riesgos, los que sean evitables, y en otros casos también reducir. O para evitar también riesgos, yo puedo eliminar o hacer todo un programa de eliminar, por ejemplo, cosas que me puedan causar accidentes. O por ejemplo, si hay un lugar en el tema eléctrico, al menos que a veces no se tiene canaletas. Entonces hago todo un programa para a lo largo del año poner canaletas en todas las instalaciones eléctricas, acomodar todo lo que son tomacorrientes, tener también como estas cajitas de los cables todas señaladas, con bandas de peligro. Entonces hace también una programación, o se programa todo eso, y que todo esto viene dado como dentro de la prevención de accidentes. Por otro lado, está lo que se conoce como sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es algo como más amplio. ¿Sí? Entonces, estos sistemas vienen a ser programas de seguridad y salud que aparecen al inicio de más o menos de este siglo. O sea, antiguamente no había como mucha preocupación capaz en el tema de seguridad y salud. Entonces, un poco más o menos a inicios del siglo, más o menos se empiezan a plantear como estos diferentes tipos de programas, como con el afán de cuidar la salud de los trabajadores y su seguridad. Y es así que Henrich en 1931 plantea, ¿sí?, plantea de manera más fuerte este asunto, ¿sí?, y empieza como a regarse un poco más el tema de programas. Estos programas a lo largo del tiempo evolucionan, ¿sí?, y más o menos en la década de los 80 se generan lo que son los sistemas de seguridad y salud ocupacional. Y estos sistemas, que son como más amplios que un programa, porque ya engloban varios programas, ¿sí?, nacen como una estrategia de prevención. Ahora, esta estrategia de prevención tiene como antecedente hubo un incidente, se me olvidó en dónde era, pero en el 84, en diciembre del 84, hubo un incidente súper fuerte que impactó a nivel mundial, no recuerdo el nombre del lugar, y hizo tal impacto que se plantea como esta nota ya de sistemas de gestión más a fondo y se pone como en marcha, ¿sí? Ahora, esto, antes de que se implante así de manera continua en todos los lugares, ya en los 50 y en los 60, Estados Unidos también empieza a hablar como de los programas. Y en los 70 implementan en Estados Unidos los primeros sistemas de gestión de seguridad y salud. Ahora, esto dio tan buen resultado, ¿sí?, que
que lo que se vio de alguna forma plasmado en la materialidad es que hubo un decrecimiento en la rata de muertes laborales en un 76%. Es decir, disminuyó abruptamente la tasa de muertes laborales ya implementando estos sistemas. Entonces ahí van tomando como su relevancia. Un poco les contaba esto para entender que estos sistemas de gestión y seguridad en el trabajo no siempre estuvieron ahí. O sea, desde que apareció el primer trabajo ya había sistemas, no había. Sino más bien ya como a inicios del siglo se empiezan como a preocupar. En Estados Unidos en los 40 y 50 empiezan como a hablar más del tema. En los 70 implementan y los resultados fueron tan buenos. Y después esta otra conmoción que pasó en diciembre del 84 hace como que se plantee ya generar sistemas de gestión de seguridad a nivel global. Y estos vienen a definirse como aquellos sistemas que permiten dirigir, por un lado, por otro lado, controlar la seguridad y la salud de los trabajadores de una organización. Sí, entonces un sistema abarca varios programas, abarca también varios profesionales en su construcción. Como ustedes ven, la seguridad y la salud no solo es como en el ámbito físico, sino que en varios aspectos, y es necesario contar con expertos de diferentes ramas, y por eso decíamos que es interdisciplinar. Son varias disciplinas que confluyen para generar, ¿sí?, cuestiones más globales. Y en ese sentido hay normativas a nivel nacional, normativas a nivel internacional. Me parece las normas, las OSHA, son las que más están como enfocadas en este asunto, que son como las directrices internacionales, y en el Ecuador ya hay como cosas más específicas. Sin embargo, hay otras cosas que en el Ecuador recién se están desarrollando, o sea, falta todavía, yo creo, un montón en materia de seguridad y salud en el trabajo. Creo que hay un enfoque demasiado dirigido hacia cuestiones solamente físicas, y capaz dejando un poco de lado el tema psicológico y social, porque todavía hay políticas que yo podría decir en este país, o formas en las que se manejan los empleadores, que claro, terminan afectando de manera abrupta el tema emocional de los trabajadores, ¿sí? Es como que se ha dejado un poco de lado, no solo es lo físico, sino también lo otro, y creo que es necesario como que se empiece como a plantear eso dentro del país. Por otro lado, igual otro tema importante es lo que se conoce como la auditoría. Sí, como ustedes saben, todo sistema, etcétera, está sometido a auditoría. Y no es la excepción el caso de la seguridad y la salud. Entonces, esta auditoría viene a ser una revisión sistémica para determinar si las actividades y sus resultados están acorde a lo planificado y si dicha planificación ha sido implantada efectivamente de manera adecuada para alcanzar la política y los objetivos de la organización. Siempre, como les dije, se va a generar como un programa, todo un programa. Por ejemplo, está fallando alguna cosa, entonces genero todo un programa. Quizás no puedo hacer de golpe, cambiar todo, pero puedo hacer como un programa todo cronogramado. Voy a decir, por ejemplo, no sé, en enero voy a cambiar las instalaciones eléctricas, en febrero voy a poner canaletas, en marzo voy a cambiar, no sé, estructuras que estén como generando peligro para la vida de los trabajadores. Y así sucesivamente yo me genero, dependiendo de la organización, yo ahorita me invento como a breves rasgos. ¿Sí? Ahora este programa es auditado por el Estado. ¿Sí? Entonces hay organismos, hay instancias que se dedican a auditar, es decir, van a revisar que se esté cumpliendo lo que se propone en el plan o en la planificación. ¿Sí? A ver, en enero dijeron esto, ¿cumplido? Sí, no, etcétera, y que se cumple efectivamente, y que permita, ¿no es cierto?, cada vez mejorar las condiciones de salud y seguridad. Es un poco la auditoría, sería como inspeccionar prácticamente, revisión sistémica. Ya, por otro lado está lo que se conoce como mejora continua.
Esto es importante porque los diferentes espacios de trabajo no son cosas estáticas, o sea, como que así fue, así empezó y así se termina, no. Todo el tiempo en general, no solo en los trabajos, sino en la sociedad en general, todo está en constante cambio, en constante transformación, hay muchas contradicciones, cosas que aparecen, cosas que desaparecen, nuevas dinámicas, nuevas formas de relacionarse. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, o entendiendo eso, es importante la mejora continua, porque viene a ser un proceso de perfeccionamiento de la seguridad y la salud y el ambiente ocupacional para obtener mejoras en el desempeño global. Ahora, todo esto tiene que responder necesariamente al contexto y a los cambios de la forma de trabajar. Por ejemplo, hay industrias en donde puede ser que se implementen nuevas maquinarias, entonces yo tendré que tener este tema de mejora continua presente y debe ser muy dinámico, o sea, puede estar sujeto a que en cualquier momento yo lo pueda modificar porque las condiciones también cambian. Y siempre debe estar como encaminado al mejor desempeño de la seguridad y salud ocupacional y alineado esto a lo que son políticas internacionales, políticas nacionales y políticas organizacionales. Ahora, ¿por qué? O sea, esto sí viene como en jerarquía. Está como lo internacional, lo nacional y lo organizacional. Lo internacional va a dar directrices para que se haga aquí en el país y la norma nacional va a dar directrices para que cada organización la pueda aplicar. No puede salirse de esas directrices o no puede evitar como algunas cuestiones que se delinean desde la política nacional o internacional. Necesariamente debe estar como, ¿qué sería? Mezclado o alineado, más bien sería, a la política nacional e internacional. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta o duda? Uy, No. A ver, vamos a pasar. Uy, ¿qué pasó? Ya. Vamos a pasar a otra partecita para enfocarnos como más. Denme un segundito. Será de esta, la que estaba acá. Y ahora vamos a pasar como a cuestiones un poco más específicas. Si lo que acabamos de ver es un poco como términos generales, ahora es importante que manejemos estos términos generales porque en algunas ocasiones ya usaremos los términos y capaz ya no los explicaremos detenidamente porque ya los acabamos de ver. Un segundito aquí. Me deja minimizar. Ya. Ahora vamos a ver lo que se refiere a trabajo y salud ya en específico. No sé qué le pasa a esto. Mira. Listo. Ahora vamos a ver ya específicamente el tema de trabajo y salud, ¿sí? Entonces, la idea es cómo abordar el tema del trabajo y la salud de forma integral, o sea, como vimos hace un rato, o sea, no solo lo físico, sino los aspectos tanto bienestar físico como psicológico y también bienestar social. Ahora, dentro de esto van a intervenir como algunas especialidades, la una es la seguridad en el trabajo, la otra es la higiene industrial, tiene que ver el tema de la ergonomía, que es como el diseño de los espacios, la psicología aplicada y la medicina en el trabajo.
Ahora, todas estas ramas lo que van a buscar, o estas especialidades, es centrarse en las condiciones de trabajo de las personas para preservar la seguridad y la salud laboral. ¿Sí? Entonces aquí igual nos presentan como... Ahora este texto es un poco más de España, entonces siempre va a hablar como de normativas españolas. ¿Sí? Ahora aquí en el Ecuador igual existen como normativas que más adelante vamos a ver para irlas como analizando igual. ¿Sí? En España capaz es un poco más avanzado que aquí. Ahorita estamos como en construcción de muchas cosas todavía. Entonces aquí en este cuadrito nosotros vemos, por ejemplo, como aquí el campo general de la prevención. Tenemos otra rama que sería el accidente de trabajo, la enfermedad profesional, esto que es lo no confortable de alguna manera. En el campo general de la prevención se habla del ambiente y el entorno físico, tanto para hombres como para mujeres, y aquí se toma en cuenta tanto condiciones físicas como condiciones psíquicas, ¿sí? Cuando estamos hablando un poco más de accidentes de trabajo, estamos más enfocados en el tema de seguridad. La enfermedad profesional tiene un enfoque que viene más desde la higiene industrial, y este tema del no confort o del disconfort se analiza desde la ergonomía, porque es como diseño el espacio para que mis trabajadores, por ejemplo, estén en una posición adecuada para evitar una enfermedad. Ahora, todos estos tres de aquí que acabamos de ver tienen que ver con la medicina en el trabajo y con la psicología aplicada. Un poco para ver cómo se relacionan con la seguridad. Bueno, esto es de España. Entonces vamos a empezar viendo qué es el trabajo. Entonces, dentro de lo que es el trabajo, este se puede definir como toda actividad social organizada que a través de la combinación de recursos de naturaleza diversa, sean medios humanos, materiales, energía, tecnologías, formas organizativas, permite alcanzar objetivos y satisfacer necesidades. Sí, entonces aquí les voy a señalar igual el texto. Entonces, cuando hablamos del trabajo, toda actividad social organizada que a través de la combinación de recursos de naturaleza diversa, sean estos medios humanos, materiales, energía, tecnología, formas de organización, ¿sí? Nos permiten alcanzar objetivos y satisfacer necesidades. Cuando hablamos de satisfacer necesidades, obviamente, yo creo que es muy claro, todo el mundo trabaja porque tiene la necesidad, no sé, de llevar el sustento, no sé, vestimenta, alimento, educación, ¿cómo es que se llaman estos? Agua potable, luz eléctrica. Sí, entonces satisfacemos necesidades que tenemos como seres humanos, ¿sí? Por medio del trabajo y en general del trabajo asalariado, debido a que trabajamos como dentro de un sistema de producción, ¿sí? En donde la mayoría de la población, bueno, no la mayoría, pero muchos se convierten en asalariados. Otros podríamos decir que tienen como un trabajo autónomo y también va a ir hacia lo mismo. Por ejemplo, una persona, un campesino, lo que busca justamente es satisfacer igual sus necesidades. O sea, vestimenta, alimento, educación, agua potable, luz eléctrica, alcantarillado, todo eso. Entonces, en ese sentido, se concibe un poco al trabajo. Ahora aquí un poco también nos habla como de la historia, con el tema del trabajo. Ahora es importante aquí entender también el momento histórico en el que estamos y cómo es el trabajo, porque justamente el trabajo de las personas ha ido cambiando como con el cambio de la sociedad, con el cambio de forma de producir, ¿sí? Ahora, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del cambio de sociedad, es importante reconocer que la sociedad ha pasado por diferentes etapas. Si bien en un inicio eran como tribus nómadas, ¿sí? La forma de trabajo era otra, ¿no es cierto? Como eran nómadas,
se basaban en la recolección y la pesca y de ir de un lugar a otro y de cazar también animales. Entonces la forma de trabajo, dependiendo de la forma de esta organización, que eran como estos gens que se movían de un lugar a otro, estos nómadas, era muy distinta a lo que tenemos ahora, es decir, no había asalariados, no había acumulación de propiedades, ni de riqueza, ni de nada, porque solo era como que iban, consumían lo que necesitaban, se acababa, iban a otro lugar, y así sucesivamente. Y el trabajo era como más físico y para solventar la necesidad de supervivencia de la comunidad. Después, cuando hablamos igual de las siguientes etapas, viene otra etapa, cambia como la forma de producir, incluso de las sociedades o de sobrevivir, se descubre la agricultura, y el momento que se descubre la agricultura, estas sociedades que eran nómadas se convierten en sedentarias, es decir, se quedan en un lugar y empiezan a cultivar. Entonces eso cambia también la forma de trabajar, porque empiezan como a trabajar la tierra. Siguen también en el tema de caza y pesca, pero además cultivan y obtienen frutos de la tierra, y es otra forma de trabajar, ¿sí? Entonces, cuando ya empieza a ver como este tema de, no sé, de sacar productos de la tierra, empieza a haber también intercambios con otras tribus. Y cuando sobraba un poco, digamos, de lo que sembraban, empezaban a acumular. Y esta acumulación da forma a otra forma de sociedad. O sea, porque ya empiezan a acumular como, no sé, excedente de lo que cultivaban, y eso se convierte como en una propiedad. Y aparece como esta propiedad privada. Y en ese sentido ya empieza a haber este excedente, esta propiedad, y eso genera que hayan guerras para apropiarse de otras tribus, de otras riquezas, digámoslo así, en esa época, y aparece el esclavismo. Y esa es otra sociedad con otra forma de producir, en donde existía trabajo, sin embargo era un trabajo no reconocido, no remunerado, porque tenían formas de esclavitud, es decir, había personas que eran considerados menos que cualquier cosa, eran como por poco una herramienta de trabajo, a quienes no les pagaban, o sea, ni siquiera, o sea, algo para que puedan como sostenerse, y eran como un objeto más porque alguien era propietario de esas personas. Entonces, en ese trabajo, por ejemplo, nosotros podemos ver que no necesariamente era un trabajo por suplir sus necesidades, sino las necesidades del dueño, ¿sí? Y lo único que les daba este personaje, el dueño de los esclavos, es un plato de comida y un techo, y hasta ahí. Y después va migrando, llegamos al feudalismo, y en el feudalismo hay como una liberación de estos esclavos, digámoslo así, y pasan a ser trabajadores con una relación distinta, pero quizás no tan libres del todo, porque estaban de alguna forma sujetos al señor feudal, quien igual, o sea, los explotaba para obtener riqueza, y a cambio les daba comida y techo, y les daba como una tierra para que puedan sembrar y para que puedan suplir sus necesidades. Entonces vemos que va cambiando igual la forma de trabajo. Después del feudalismo migramos ya a este sistema en el que vivimos, que es el capitalismo-imperialismo. Sí, en este ya, o lo que fue revolucionario en alguna época de este sistema, es que se libera de alguna forma a estas personas de los feudos y todo lo demás, y se convierten en trabajadores. Marx dice trabajadores libres, pero en el sentido de que son libres para vender su fuerza de trabajo. Es decir, yo vendo mi fuerza de trabajo o mis conocimientos a alguien más a cambio de un salario. ¿Sí? Un poco funciona así ahora la sociedad. Entonces, somos libres de vender nuestra fuerza de trabajo en uno u otro lugar, y claro, todo esto va a estar sujeto a ciertas condiciones del espacio en donde yo voy a trabajar. Ahora, un poco les contaba cómo va evolucionando el trabajo, para que ustedes vean que no es algo lineal y que siempre fue igual, sino que depende de la forma de producir que tenga la sociedad. Y claro, en la sociedad capitalista también tuvieron que darse algunas revoluciones, porque, claro, los trabajadores asalariados, a diferencia un poco de lo actual,
si hablamos de seguridad y salud en el trabajo, antes, mucho antes, no era nada atendido este tema, ¿sí? O sea, los trabajadores tenían que trabajar bajo condiciones extenuantes, temperaturas, etcétera, por largas horas, se trabajaba 12, 14 horas, en condiciones en donde no había ni lo básico, sumamente explotados, con unos salarios de miseria. No digo que ahora esté muchísimo mejor, pero no está tanto así, ¿sí? Y entonces eso también fue como generando que los trabajadores vayan como reclamando sus cosas. Y eso hace pensar, ¿no? ¿Qué hacemos para que estos trabajadores no se rebelen y empiezan a nacer algunas cuestiones? Y bueno, va migrando la cosa o va transformándose y ahora sí, es como este trabajo de 8 horas que la gente consiguió después de tanto tiempo, trabajo de 8 horas, ya no hay como esta explotación tan brutal que había en algunas épocas de niños y mujeres, era brutal. Sin embargo, sigue siendo como algunas cosas no muy justas. Y bajo esa discusión de que los trabajadores se encuentren, no sé, en mejor estado de salud para aumentar la productividad, ¿sí? Porque todo esto va enfocado a producir más, empieza como de alguna forma a nacer este tema de la salud y seguridad para los trabajadores, ¿sí? Y por eso es que aquí nos dice que un poco el progreso tecnológico unido al movimiento obrero posibilitó el progreso social, mejorando la calidad de vida y las condiciones de trabajo, eliminando riesgos, pero también dando lugar a la aparición de otros nuevos riesgos. Ahora, ¿por qué era importante todo lo que conté? Porque depende de los contextos, cómo se vayan desarrollando las cosas. Y como la conclusión final sería esto, ¿no es cierto? Que todo este progreso tecnológico posibilitó también un progreso en el ámbito social, en la mejora de la calidad de vida, en la mejora de las condiciones de trabajo, pero no fue una cosa suelta o aislada de la sociedad, sino que fue una cuestión que respondía, ¿no es cierto?, a las necesidades de los trabajadores en un momento histórico, ¿sí? Y los trabajadores no es que dijeron los, no sé, los dueños, bueno, démosles mejores condiciones, así fresco, sino que tuvieron que pelear por estas mejores condiciones y de ahí es que los capitalistas empiezan a repensar cómo mejorar las mismas y empiezan a generar todos estos sistemas. Un poco de historia, a veces les cuento bastante historia. Y eso sería un poco. No sé si tienen como alguna pregunta, duda o inquietud. No, ya. Por otro lado, la salud, ¿sí? Ya habíamos definido hace un rato, entonces el estado de bienestar físico, mental y social completo y no meramente ausencia de enfermedad o dolencia. Esto ya vimos hace un rato, tiene que ver con 3 aspectos, físico, mental y social, y ahí se hablaba como de este punto, de este triple equilibrio, que es somático, psíquico y social, para ir abordando. Ahora, en ese sentido era importante entender qué es el trabajo y la salud, porque justamente bajo estos conceptos vamos a hablar ya de riesgos profesionales y la prevención, ¿sí? Porque hay también principios para poder enfocarnos un poco en el tema de la prevención o de la acción preventiva. Los riesgos profesionales en sí venían a ser estas situaciones derivadas del trabajo que pueden romper el equilibrio físico, mental, social de la persona o romper el bienestar en la salud, ¿sí? Y para eso también es importante como tener en cuenta que el daño, que era una lesión que ya vimos, peligro también ya vimos, ¿sí? Y en ese sentido poder ir igual teniendo en cuenta los diferentes ámbitos, las diferentes leyes que vamos a ver más adelante. Esta zona, aquí habla como de leyes de prevención de riesgos,
pero de España, por eso es que no las estoy nombrando. Entonces es necesario tener en cuenta las que tenemos en el país para avanzar en esta cuestión de combatir el riesgo, de eliminar el riesgo, de prevenir, ¿sí? El tema de que no haya enfermedades laborales, etcétera. Ahora nosotros dentro de esto vamos a también a tomar en cuenta los factores de riesgo laborales. Existen varios factores de riesgo laboral, ¿sí? Y vienen a ser aquellos elementos o condicionantes que pueden provocar un riesgo en el trabajo, dentro de los cuales nosotros podemos citar factores o condiciones de seguridad, factores de origen físico, factores de origen químico, factores de origen biológico o condiciones del medio ambiente. Vienen también a existir factores que son derivados de las características del trabajo, es decir, dependen de la actividad que se esté realizando para que existan o no. Y también los factores derivados de la operación de trabajo. Entonces vemos que tenemos como algunos factores a tomar en cuenta. Por ejemplo, factores de origen físico podrían ser aquellos que puedan ocasionarme accidentes de forma física, unas cuestiones mecánicas que puede ser. Ya. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto estas rueditas sin fin que a veces se utilizan en algunas industrias. Ese puede ser un factor físico, porque si yo no tengo cuidado, puedo, no sé, meter la mano y me puedo lesionar, ¿no es cierto? Porque como dan todo el tiempo la vuelta, es como que me jala. Ya, cuando hablamos de factores químicos, pueden ser temas de producción de químicos, no sé, se me ocurre ácidos, por ejemplo, si estoy trabajando con ácidos, puede ser un factor químico porque si me derramo este ácido me puedo quemar la piel. Pero también pueden ser otro tipo de químicos como gases. Entonces puede ser, por ejemplo, trabajo en una industria donde se está produciendo todo el tiempo dióxido de azufre, ¿sí? Este dióxido de azufre puede a mí ocasionarme problemas en las vías respiratorias, contaminarme la sangre y hasta matarme. Entonces viene a ser un factor químico. Puede haber factores biológicos si estamos trabajando, no sé, en un botadero de basura, no botadero, ¿cómo es que se llaman estos lugares? En donde procesan la basura, o donde... Un relleno sanitario. En un relleno sanitario, gracias, Ronnie. Entonces puede estar trabajando en un relleno sanitario y puede ser que, no sé, haya desechos con bacterias, o que tengan que ver con el tema biológico y por ahí una bacteria me invadió y me causó alguna enfermedad. Entonces se habla de factor biológico. Y las condiciones medioambientales es, por ejemplo, aquí es facilito hablar, por ejemplo, del trabajador ambulante, que si bien no es un trabajador formal, porque no es reconocido como tal, no tiene seguro ni nada, ni salario, es un trabajador al final, y ellos están sometidos como a cuestiones medioambientales, o sea, la contaminación de los carros, el smog, que de repente hace sol, después llueve y después, no sé, otra vez hace sol, y un montón de contaminantes que hay por ahí. No hay ni siquiera baños como para donde puedan acudir si tienen como la necesidad de ese tipo de necesidades. Entonces vemos que hay condiciones medioambientales también, o estos factores que también van a influir, ¿no es cierto?, en el ámbito laboral. Ahora, esto de las características del trabajo, como les dije, depende de cada trabajo. Si tengo que trabajar sentada en una oficina, escribiendo, entonces hay factores que son o que dependen de este trabajo. Si tengo que trabajar en alturas, habrá otros factores. Si tengo que trabajar, no sé, en reservas, habrá otros factores. ¿Sí? Y eso sería como operación del trabajo, pueden ser como... a ustedes mismos creo que les decía, estos cuñeros que hay en la industria petrolera. Entonces, la operación es como acuñarlas o unir, ¿no es cierto?, empatar las tuberías. Entonces, ese viene a ser una operación de ese trabajo y tiene, obviamente, sus riesgos, ¿ya?
Por otro lado, la prevención, como veíamos, viene a ser este conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad productiva con el fin de evitar o disminuir los riesgos que se derivan de ese trabajo. Esto se va a realizar, esta prevención se va a realizar a través de diferentes técnicas o especialidades preventivas, ¿sí? Que veíamos hace un rato, la seguridad, higiene industrial, la ergonomía, la psicología, la medicina en el trabajo. Entonces, toda esta prevención tiene que ser tratada desde todas estas áreas para poder ser generada, ¿sí? Dependiendo igual del tipo de actividad que estén realizando los trabajadores, porque no va a ser la misma o los mismos lineamientos de prevención para un docente que para un albañil, ¿sí? Porque, claro, el albañil está trabajando con otros materiales en alturas, expuesto a las inclemencias del clima y todo, un docente en el aula. Entonces son condiciones distintas de trabajo y la prevención en el tema de evitar como enfermedades o evitar accidentes va a ser totalmente distinta, ¿sí? Bueno, aquí está como una pirámide, un poco para representar todo lo que estamos viendo. Entonces está como el trabajo. En este trabajo existen varios peligros, ¿sí? Estos peligros dependen como de las condiciones de trabajo y van a desencadenar riesgos laborales en sí. Y de estos riesgos devienen los daños en la salud. Un poco está en piramidal en sí. Ya, cuando hablamos nosotros de igual de la acción preventiva, hay algunos principios que se deben seguir, ¿sí? Ahora, estos principios sí los vamos a tomar en cuenta porque son como lineamientos generales. Si bien aquí está como hecho desde España, estos lineamientos generales también se manejan como a nivel global, porque están basados como en lo internacional. Y estos nos permiten de alguna forma o deben ser aplicados para proteger el derecho de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Sí, eso es importante conocer que los trabajadores tienen derechos frente a estos riesgos porque creo que el desconocimiento de estas cuestiones deviene en que muchos trabajadores a veces no sepan que ese es un derecho y terminen siendo atropellados por el dueño del medio de producción o por el jefe, o terminan como enfermos y sin ninguna atención, a veces ni siquiera les pagan el seguro médico, son trabajadores que son contratados bajo condiciones súper densas, sin ni siquiera el derecho al acceso a un seguro médico en caso de riesgos. O sea, es bien complejo esto aquí en el país de analizar, pero sí es importante como tomar en cuenta algunos principios. Dentro de estos principios, frente a los riesgos laborales, el principio, digamos, más importante, yo lo llamaría como más importante, o uno de los que debe ser tomado en cuenta todo el tiempo, es evitar los riesgos a toda costa. O sea, si yo puedo evitar un riesgo, eliminar un peligro, lo debo hacer. O sea, fuere que fue. De esa manera estoy cuidando la salud de mis trabajadores y su seguridad. Por otro lado, en caso de que yo tenga riesgos que no pueden ser evitados por nada del mundo, ¿sí? Hay riesgos que no se pueden evitar. Por ejemplo, el tema que hablábamos hace un rato, lo de las alturas. Entonces ahí, si yo no puedo evitarlo, tengo que buscar evaluar este riesgo, ¿sí? Para después combatirlo desde su origen. Entonces evalúo el riesgo que no puedo evitar y después busco combatir este riesgo desde su origen. O sea, ¿cuál es el origen de este riesgo? No voy a decir, bueno, mi peligro es trabajo en alturas, entonces el riesgo es que se caiga, ¿no es cierto? Pero yo no entendí como la raíz, que es el trabajo en alturas, y digo, bueno, no sé, tal vez le voy a poner más tablitas para que no se caiga, no sé, o uno de estos aparatos que usan
para subirse uno más fuerte y ya. Eso es no entender del todo el riesgo, ¿sí? Y no entender del todo el peligro, porque el problema es la altura, no de que haya una estructura más fuerte o no, ¿sí? Porque sea que esté más fuerte o no la estructura, igual puede tener ese riesgo de caída. Entonces, si yo entiendo desde su origen que tiene que trabajar en alturas, claro, no voy a implementar una cosa así, sino más bien arnés, estructuras fuertes, cascos. Igual tendré que hacer, por ejemplo, antes de que ingresen mis trabajadores, inspecciones de alcocheck. Eso es bien importante porque si alguien que está como en estado etílico va a trabajar en alturas, olvídese, se está exponiendo aún más a una caída. Entonces son cosas o medidas que voy implementando entendiendo de fondo lo que está pasando. Por otro lado también, como otro principio, es adaptar el trabajo a la persona, no al inverso, adaptar a la persona al trabajo, no. Tiene que ser adaptar el trabajo a la persona. ¿Por qué digo esto? Porque como les decía hace un rato, una secretaria está trabajando en un escritorio que está súper abajo, ¿no es cierto? Y la silla está más alta y le toca estar así. Entonces, no es que yo debo adaptarle a la persona a esa forma de trabajar, porque al final se va a lesionar, sino más bien ver la forma de adaptar ese espacio a las condiciones de mi trabajador. Entonces, colocar un escritorio adecuado, de la altura adecuada, una silla también a la altura adecuada y con un espaldar que le permita capaz mantener una postura y evitar esa enfermedad. Entonces, ahí este es un principio yo creo muy importante, que se debe adaptar el trabajo a la persona, ¿sí? Ahora esto en general se hace un poco más desde la ergonomía, cuando se diseña como los espacios, las sillas, los escritorios, todo eso hace la ergonomía, ¿sí? Y también elegir como equipos adecuados para mis trabajadores, métodos de trabajo también que claro, si bien lo que se busca es que sean más productivos, también propendan a cuidar su salud, ¿sí? Y se debe buscar también en este sentido atenuar el trabajo monótono, repetitivo y reducir los efectos en la salud. Por ejemplo, alguien que todos los días está haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, a todas las horas, termina muchas veces con un estrés brutal y termina eso desencadenando otro tipo de enfermedades que ya después se reflejan en lo físico. No sé, derrames cerebrales, a veces como es preinfarto, todo eso. Entonces sí es necesario que cuando tengo trabajadores en algún puesto donde es todo lo mismo, monótono, implementar cuestiones que les permitan salir un ratito de esa monotonía para que un poco se desestresen y después volver otra vez a trabajar. Ahora aquí en el país hay lo que se llamaba, no sé si seguirá viendo, pero en una época en las entidades públicas se promovía lo que se conoce como la pausa activa. Claro que a veces será como molestoso, ¿no? Pero entonces era pausa activa, todo el mundo salía de su escritorio, se paraba y le hacían hacer como mueva las manos, mueva la cabeza, ejercicios de estiramiento así súper básicos dentro del trabajo, pero era justamente enfocado en esto, o sea, en cómo que la monotonía no les afecte tanto a los trabajos. Yo creo que faltaba como trabajarle más a fondo eso, sin embargo era una buena iniciativa. Por otro lado, también otro principio es tener en cuenta la evolución de la técnica. Como les dije, todo el tiempo todo está cambiando. Entonces la técnica también cambia. Y si puede ser una técnica capaz más adecuada, más amigable con mi trabajador, la implementamos, ¿sí? Otro principio es sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. Es decir, si no puedo eliminar el peligro, lo sustituyo por algo que cause menos peligro. ¿Ya? El otro aspecto sería la planificación o planificar la prevención, ¿sí? Para esto hay que buscar un conjunto coherente que integre a esta planificación de prevención la técnica, ¿sí? La organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales, la influencia de factores ambientales,
¿sí? En el trabajo. Entonces, como ven, cuando se planifica la prevención se debe tomar como varios aspectos, o sea, que van desde la técnica hasta las relaciones ambientales, hasta el entorno o los factores del ambiente. Por otro lado, se debe adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. No es que voy a decir, bueno, como solo a mí me conviene que esto sea así, ya pues decido en función de lo que a mí me conviene. No, tiene que propender a cuidar el bienestar colectivo. Es decir, se debe generar espacios, se debe generar lineamientos, normativas, señaléticas que le sirvan al colectivo y no solo a una persona. Es como decir, yo adecuo mi oficina y los demás verán. No, no puede ser así. Si hago eso, tengo que hacer un espacio para todos en conjunto. O sea, que todos tengan condiciones buenas de trabajo, porque eso va a depender también, de eso va a depender mi ambiente laboral. Y también está el otro tema, otro principio, que es dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Aquí es muy importante las capacitaciones. Lo que les comentaba, a ver, el lunes, ayer se fueron de campo, ¿cierto? El lunes, yo debo capacitar a mi personal constantemente. Si viene alguien nuevo, digamos, ¿sí? No conoce, ¿no es cierto?, los lineamientos, los reglamentos de la empresa, no conoce las normas de seguridad, el momento antes de ingresar, necesariamente le debo capacitar, le debo dar, no sé, un taller sobre el tema de seguridad y salud, cómo debe desenvolverse, por dónde puede andar, qué equipo de protección debe usar, qué lugares son seguros, qué lugares son inseguros, todo eso, cuáles son los puntos de encuentro, las salidas de evacuación, todo. O sea, se debe dar necesariamente un taller o una capacitación con respecto al tema de seguridad y salud en el trabajo. No sé si tienen dudas hasta ahí. No. Ya bueno, acá está como el tema, el resumen de lo mismo. Por hoy nos quedaríamos como en esta partecita, ¿sí? De los principios de la acción preventiva. Estos son sumamente importantes, ¿sí? Estos principios, porque son de alguna forma como los pilares sobre los cuales yo puedo ir trabajando y puedo ir generando mejoras. Incluso el tema de la mejora continua debe basarse como en estos principios. El tema de generar programas de seguridad y salud se debe basar en estos principios. El tema de generar los sistemas, los mismos principios. O sea, todo debe estar regido bajo estos principios que son fundamentales, son como lo más, lo básico o la base para tener, claro, para tener en cuenta en el caso de la seguridad, salud ocupacional. ¿Algún comentario, duda, inquietud? No. Ya. Por el día de hoy. Tenemos estos documentos en plataforma. Les voy a subir igual las diapositivas y el documento. Igual los videos igual se van a ir subiendo. El del día lunes ya estaba en plataforma. Igual los otros se van a ir subiendo. Igual el link ya está en la plataforma. Han de haber visto una parte que dice videos y ahí dice link videos clases o link de videos en clase, una cosa así le puse. Entonces ustedes dan clic en ese link y los deriva a una lista de videos, ¿sí? Y ahí van a irse subiendo como todos los videos en esa misma lista, como para evitar tener muchas cosas y que después ni se entienda qué hay. Entonces directo se van a la lista de YouTube y ahí están como por fechas, les voy a ir poniendo los videos. Eso, entonces todo el material que se vaya viendo se va a ir subiendo. Importante que lo revisen. En las clases antes de iniciar voy a hacer como preguntitas para ver si hay dudas o algo. Sí. Importante también su participación en clases, que también voy a tomar en cuenta para que estemos también pilas en la clase virtual, porque es distinto a estar presencial. Nada más.
chévere presencial, pero bueno, ahorita por la pandemia y en pos de la seguridad y la salud no podemos tener clases presenciales. Eso, chicos. Entonces, sin más, por el día de hoy, igual he estado tarde, despedirnos. Nos vemos el día de mañana a las 10 de la mañana. Por favor, para los que entraron tarde, habíamos quedado 10 minutos, es decir, 10 y 10 ya deben estar. Sí, hasta las 10 y 10 vamos a esperar para que estén, pero lo ideal es que puedan entrar antes. Sí, eso. Sin más, chicos, chicas, despedirme, desearles un buen día, una buena tarde a todos y a todas y nos vemos el día de mañana a las 10 de la mañana. Eso. Mañana dije. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana.